es mala, mi voluntad está torcida, mi voluntad no se acerca nada a la voluntad de Dios. Entonces Dios, que Él sabe que su voluntad, que sus planes son buenos, ¿cómo hace Dios para conducirnos a nosotros y meternos en esa voluntad de Dios, que yo pueda entenderla, que yo pueda aceptarla, que yo pueda comprenderla? Mira, imagínate en la mente de Dios, cuando Dios tenía en su mente a Moisés, y Dios tenía un plan para Moisés, y el plan para Moisés era perfecto y agradable. Pero nos encontrábamos frente a un Moisés duro, a un Moisés sin entendimiento, a un Moisés que no quería hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Amamos a Dios, sabemos que Él nos salvó, sabemos que Él vino a nuestra vida, sabemos que Él nos buscó, que Él nos encontró, pero ahora hay un paso más. Y ese paso es que Dios quiere llevarnos a hacer su voluntad. Algo que a nosotros humanamente nos cuesta. Mientras esa voluntad de Dios sea compatible, sea semejante a mi voluntad, todo va a estar bien. Es agradable y es perfecta. Pero el problema es cuando la voluntad de Dios es contraria a mi pensamiento, a mis ideas, a mis creencias, a mi manera de ver las cosas. Por eso yo siempre intento de hacer un autoanálisis, una autocrítica, y siempre todo lo que pienso, todo lo que creo, todo lo que imagino, todo lo que sueño, todo lo que anhelo, siempre digo lo mismo. Mi mente está corrompida, mis emociones están corrompidas, mi vida está torcida. Yo necesito a Dios. Acuérdese que cuando nosotros nos separamos de Dios en Génesis 3, la humanidad entera se perdió. Todos nosotros nos perdimos. ¿Usted cree que el mundo camina en dirección a la voluntad de Dios? Por eso el mundo cada vez está peor. Cada vez hay más guerras, cada vez hay más conflicto, cada vez hay más centralidad en uno mismo, cada vez hay más divorcios, más asesinatos, más femicidios, más muerte, más violaciones. ¿Por qué? ¿Porque caminamos según la voluntad de Dios? No, porque nuestra voluntad es perversa. Nuestros planes son malos. Nosotros somos peor de lo que creemos. El problema es que nosotros nos creemos buenos, nos creemos justos. El otro día, mientras miraba las noticias, le hacían reportaje a personas de 90 años y les hablaban de sus vidas. Y todos hablaban de diferentes cosas. Entonces al final el periodista les preguntaba: ¿y tienen algo de qué arrepentirse? ¿Y sabe lo que dijeron todos? No me arrepiento de nada. Yo dije: wow. No me arrepiento de nada de lo que hice. Por eso dice la palabra, hermano, que Dios no nos condena, nos condenamos nosotros mismos. Si a mí me preguntara: ¿tienes algo de qué arrepentirte? De todo. Desde que nací hasta el día que muera, de todo en mi vida me arrepiento, todo. Porque todo lo que hice está completamente lejos de la voluntad de Dios. Decía Martín Lutero: cuando predico, peco; cuando oro, peco; cuando hablo, peco; cuando pienso, peco; cuando camino, peco. Todo lo que hago es pecado, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nosotros nos creemos buenos. Nosotros nos creemos beneficiosos o beneficiarios de las bendiciones de Dios. Mi hermano, es todo por pura gracia de Dios. Creemos que lo merecemos.
No, no, mira, hermano, tú mereces la hoguera, tú mereces el infierno. Es como yo muchas veces cuando le predico a alguien que no conoce al Señor y yo le digo, mira, todos nosotros somos delincuentes, todos nosotros tenemos delitos y pecados, dice la palabra. Y es como cuando tú te presentas delante de Dios, tú no podrás escapar de las consecuencias porque Dios es un Dios justo y todos nosotros quebramos la ley, lo establecido por Dios. No hay, dice que un solo hombre que pudiera haber cumplido con toda la ley, solo Jesús. No hay nadie. Todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos tenido malos pensamientos, y la gente se cree buena. Mira el engaño del diablo. Pero ¿sabes qué? Es tan grande el amor de Jesús que Él va delante del juez y paga por ti la fianza. El juez sabe que tú eres culpable. El juez sabe que tú mereces el infierno. Pero el juez también sabe que alguien pagó la fianza por ti. ¿Te hace libre? Sí. Pero no te hace exento de lo que hiciste. ¿Eres perdonado? Sí, pero por una fianza. Eso es por la sangre de Jesús. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, mi hermano. Por eso que nadie, es para que nadie se gloríe, para que nadie se vanagloríe en decir yo lo logré por mí, yo lo hice por mí. Tú no hiciste nada. Todo fue por su amor. Todo es por Él. Por eso que aprender a aceptar y a caminar en la voluntad de Dios no es nada fácil. Y Dios va trabajando con nosotros año tras año para que nosotros cada día estemos más cerca de su voluntad y no más lejos de su voluntad. ¿Por qué? Porque mientras yo más me someta a la voluntad de Dios, mejor me va a ir. Mejor me va a ir en el mundo espiritual. Estaré más cerca de Dios, estaré más cerca de su voluntad. Y donde está la voluntad de Dios, ahí tendré la cobertura, el respaldo, la protección de Dios por estar haciendo su voluntad. Y el Señor obrará y el Señor hará lo que Él quiere. Entonces mi deleite, como decía el rey David, mi deleite está en la ley de Dios. Qué bueno pensar eso. Y yo titulé este mensaje Mi sumisión a su voluntad. Someterme a su voluntad. Y seguimos con el estudio de Marcos capítulo 14. Y es el camino a Getsemaní. Es a donde el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere hablarte dulcemente. El Señor te quiere explicar. El Señor te quiere enseñar de que es necesario ir a Getsemaní. Es necesario que tú lo aceptes. Es necesario que tú entiendas su voluntad. Que no salgas corriendo, que no huyas. Porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Al principio no parece así. Al principio no parece agradable. Al principio parece desagradable. Y vimos cómo Pedro lo negó al Señor, o el Señor le anunció la futura negación de Pedro. Y Pedro, viendo su pasión y viendo su emoción, él dijo: yo no te negaré. Y el Señor le dijo: escrito está, Pedro, escrito está. Y nosotros no podemos violar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que no amontona desparrama. La palabra de Dios dice que el que no está conmigo nada puede hacer. Y eso no se puede cambiar. La palabra de Dios es
real, es efectiva, y siempre el diablo va a trabajar para alejarnos de la palabra de Dios, para alejarnos de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos conocerla. Porque mientras más yo me acerque a su palabra, más conoceré su voluntad. Más tendré la voluntad del Señor impregnada en mi corazón. Por eso cuando el Señor le dijo a Josué: medita en este libro día y noche y te irá bien. Nosotros queremos que nos vaya bien. Queremos que Dios nos bendiga, pero queremos hacer nuestra voluntad. Y no se puede. No funciona. El problema es con la voluntad, mi voluntad y la voluntad de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando recién comenzaba con el ministerio, yo recuerdo que en mis oraciones ilógicas, oraciones sin sentido, oraciones sin conocer, yo me acuerdo que yo le decía: Señor, envía a los que han de ser salvos. Y esa es una oración correcta. Y yo le decía: Señor, danos una iglesia de unos 2,000 miembros. El Señor simplemente me dio una iglesia de 100 miembros. Y con 100 miembros casi más muero. Imagínese si tenía 2,000. Y yo me recuerdo que no crecíamos, que la iglesia siempre estaba igual y que siempre estábamos con ese mismo número de hermanos, y yo quería avanzar. Entonces, en una oportunidad, cuando yo empecé a ver mi corazón y por qué lo que yo creía que al tener mayor cantidad de almas iba a tener mayor cantidad de laureles delante de Dios. Pero no era así. No se trataba de cantidad de personas, sino se trataba de aceptar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces yo me frustraba porque de repente yo iba a predicar a otras iglesias de pastores amigos y de repente ellos tenían 300 personas, 400 personas, 600 personas. Entonces yo venía aquí a la iglesia y tenía las 50, 60, 70 personas. Entonces yo decía: Dios, ¿por qué? ¿Por qué no? Y la pregunta era: tú no sabes lo que dices. Tú no sabes orar. Y me acuerdo que después de renegar con 70, 80 y enfermarme, yo le dije: Dios, gracias por nunca darme las 2,000. Porque no sabía lo que pedía. Y ahí se cumple la palabra. Pedís, pero pedís mal. No sabés lo que pedís. Entonces, ¿sabes qué, mi hermano? A partir de ahí, muchos años, empecé a cambiar mi oración y empecé a decirle: Señor, dame lo que tú creas que yo necesito para hacer tu voluntad. No me des lo que yo quiero. Y ahí es cuando nosotros empezamos a cambiar. A veces cuando yo escucho a la gente orar, me río. No sé si de nervios o de tristeza. Pero de repente cuando un suponer tenemos a un hermano y mira nuestra oración, qué errado que estamos. Cuando estamos con un hermano, está pasando por un problema y nosotros vamos y le decimos a Dios: Señor, ayúdalo, Señor, cuídalo, Señor, bendícelo, Señor, protégelo. ¿Te pusiste a pensar? Cuando tú le dices: Señor, sánalo, sana al hermano, ¿tú te pusiste a pensar en eso? ¿Tú te pusiste a pensar en el decirle a Dios: Señor, sánalo? ¿Qué significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa decirle: Señor, tú eres tan irresponsable que tú no tienes cuidado de ninguno de nosotros, que yo te lo tengo que decir en la cara, que tú la sanes, que tú la cuides, que tú la protejas, porque tú no sabes hacer eso. Pero cuando tú empiezas a conocer a Dios,
Y sabes, el Dios que está aquí en la Biblia, que dice que Él no deja caer ni siquiera un cabello de tu cabeza sin que Él tenga control. Entonces tú empiezas a cambiar tu oración. Tú empiezas a decir, no, 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 aquí está mal. Yo le estoy diciendo a Dios que se ocupe de algo que Él ya se ocupa. Que Él tiene cuidado de cada uno de los suyos. Que si Él permitió lo que permitió, por algo lo permitió, sea para trabajar en mi carácter, sea para trabajar en el carácter de Él, entonces yo tengo que cambiar mi oración. A veces yo estoy orando y a veces me llaman los hermanos y me dicen, pastor, ore por mi vida. Entonces yo, mientras estoy orando, a veces inconscientemente, Señor, dale un trabajo. ¿Cómo es eso? Tú me estás diciendo a mí que yo no puedo darle un trabajo, que tú me lo tienes que recordar. Wow. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que la sumisión a su voluntad. Señor, danos fe para entender tu voluntad. Danos fe, Señor, para entender qué es lo que está sucediendo. Señor, permítenos, Señor, en esta transición, en esta crisis económica, financiera, laboral, Señor, que no me falte la fe para negarte, Señor, sino que siga siendo fiel y agradecido a ti, tenga o no tenga. Ahí cambia mi oración. Ahí estoy aprendiendo a orar. Ahora estoy aprendiendo a conocer al Señor. Entonces, acá hay un problema, falta de conocimiento. Falta de conocer quién es Dios. Ese Dios que cuando yo oraba creía que conocía, pero 15 años después me doy cuenta que no lo conocía como debía conocerlo. Como dijo Job, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Y cuando puedo ver a un Dios que es tan grande, tan poderoso, que Él se ocupa de cada uno de nosotros y está en cada detalle y en cada situación. Él fue el que te salvó cuando tú no lo buscabas. ¿Tú crees que te va a dejar a mitad del camino? ¿Tú crees que necesitas despertarlo porque Él está dormido? ¿Tú crees que Él no está orquestando y permitiendo y aceptando y comprendiendo cada circunstancia de tu vida? ¿Tú crees que Dios de alguna manera Él te detuvo las bendiciones porque es un Dios malo y no te quiere bendecir? Si Él quiere lo mejor para ti. Ahora lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros no lo vemos como lo mejor. Nosotros lo vemos como lo peor. Nosotros lo vemos como yo les decía la semana pasada, cuando toda un país orando para que Dios resucitara a una niña, porque todavía no se había terminado su tiempo en esta tierra y Dios tenía planes y propósitos con ella. Ahora quizás esos planes y propósitos eran los de los padres, pero no los de Dios. Y todos decían, sí, creemos que Dios la va a resucitar, y en conclusión Dios no la resucitó. El problema es que, mi hermano, nosotros queremos que Dios piense y actúe y haga lo que nosotros queremos. Mira si no somos manipuladores. Queremos manejar a Dios a nuestro antojo. Queremos que Dios haga las cosas. Entonces, si no me funciona en esta iglesia, me voy a otra iglesia. Y si en esta iglesia no hacen lo que yo quiero, no me dan lo que yo quiero, voy y me hago yo solo y me muevo yo solo. Espera. A ti te falta conocer a Dios. A ti te falta entender que hay que ser sumiso a la voluntad de Dios. Y mira esto, versículo 32. Todavía no empecé a predicar, disculpen, es solamente la introducción. La prédica dura una hora, así que tuvimos 25 minutos de introducción. Quédese tranquilo. Por eso a veces un pequeño versículo tenemos que hacer en 4 cultos, porque no nos da el tiempo, hay tanto material. ¿Se da cuenta? Yo me acuerdo cuando, mire, me voy por las ramas yo, pero
Me acuerdo cuando mi pastor me dijo, bueno, Gastón, vas a empezar a predicar, y yo dije, buenísimo, y yo estaba emocionado y contento. Y me acuerdo que a la cuarta vez que prediqué fue y le dije, pastor, ¿no tiene otro libro para predicar? Porque ya la Biblia ya la prediqué toda. Y me dijo, ¿cómo? Ya prediqué todo, ya prediqué de la salvación, el pecado, el perdón, la Trinidad, no hay más nada que predicar en la Biblia. Y se me rió y me dijo, ten paciencia. Hoy creo que no me alcanzaría ni una, dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco vidas para predicar la Biblia, porque es tan amplio, es tan profundo. Y en el versículo 32 dice, y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta ahí. Ahora mira esto. Jesús llega a Getsemaní y llega con los 11. Ya Judas se había apartado, ya Judas estaba en camino a lo que estaba haciendo, que era entregar a Jesús. Y Jesús estaba con los 11, y en ese momento, llegando a cierto lugar, antes de llegar al lugar crucial donde Jesús iba a orar, deja a 8. Y él toma a 3, a Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo y Juan eran como el círculo más, uno de los círculos más íntimos. Pedro y Jacobo y Juan fueron los que estuvieron en la transfiguración. Pedro y Jacobo y Juan fueron los que estuvieron en la resurrección de la hija de Lázaro. Fue con ellos. Yo muchas veces hablé de el entorno. Jesús tenía 120. Dice que había muchas mujeres que servían, que atendían a las mesas, que estaban ahí apoyando el ministerio, pero de esos 120 había 12 que eran los 12 discípulos que estaban más cerca de Jesús, pero de entre de esos 12 había 3, que era Pedro, Jacobo y Juan, que ellos estaban más cerca de Jesús, pero de entre esos 3 había uno, que era Juan, el que estaba en el pecho del Señor. ¿Se da cuenta? Hay gente que puede oír a Jesús desde lejos. Y esto que yo oiga desde lejos, quizás no lo vaya a oír tan bien como puede ser. Cuando alguien habla de lejos, a veces puede confundirse. Puedo haber escuchado mal. Pero dice que de entre esos 20 había 12 que estaban más cerca de Jesús. Y ellos estaban ahí, eran el círculo íntimo, era donde Jesús comía, era donde ellos compartían y donde el Señor les revelaba los misterios de las parábolas. Pero de entre esos había 3 que eran donde iban, donde Jesús hacía milagros, donde Jesús hacía cosas extraordinarias, y ellos eran partícipes. Pero de entre esos 3 había uno que era el discípulo amado, era el que se recostaba en el pecho del Señor. Él no solamente escuchaba la voz del Señor, sino que escuchaba el corazón del Señor. Wow. Es el lugar donde Jesús nos quiere. Es el lugar donde debemos estar. Ahora, ¿por qué Juan estaba recostado en el pecho del Señor? Porque era el discípulo amado. Cuando tú amas mucho al Señor, tú vas a estar muy cerca de Él. Y es importante estar cerca de Él, porque cerca de Él tú vas a entender su voluntad, que es agradable y perfecta.
Ahora fíjate, dice que cuando llegaron a Getsemaní, Él tomó a los tres y se acercó más profundamente al lugar donde Jesús iba a tener su batalla más difícil. Y todos nosotros de alguna manera estamos representados ahí. ¿Por qué? Bien sabemos que nosotros no vamos a dar la vida como la dio Jesús. Bien sabemos que muchos de nosotros no vamos a morir como Jesús murió. Pero de cierta manera Jesús representaba al hombre, el lugar de la voluntad, el lugar que había perdido Adán y Eva cuando tenían que hacer la voluntad de Dios y no la hicieron. Y aquí estaba Jesús acercándose a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que muchas veces es contraria a nuestros deseos. Esa noche era una noche completamente cargada de emociones. Era una noche completamente diferente. Y algo estaba pasando en el ambiente. Y dice que en ese momento Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Imagínate esto de Jesús. Ahora, muchos han especulado sobre esto. Jesús se entristeció, Jesús se angustió, Jesús estaba ahí entristeciéndose. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba entristeciendo y angustiando? Algunos especulan y creen que hay varias opiniones. Usted va a tener que elegir la suya, la que usted cree. Porque la palabra no nos dice por qué Jesús se entristeció y se angustió. Simplemente nos dice que Jesús se entristeció y se angustió. Algunos dicen por lo que va a venir, lo que iba a suceder en el momento en que Jesús dejara la tierra, lo que le iba a pasar al hombre en el momento en que Jesús se tendría que ir, lo que iba a pasar sobre el pueblo de Israel, lo que iba a suceder cuando Jesús en una oportunidad también él se entristeció estando frente al templo y dijo: no quedará piedra sobre piedra, por lo que iba a venir, que eso ocurrió 70 años después. Otros dicen que Jesús se entristeció por la condición de sus discípulos, por lo que ya había hecho Judas y por lo que también iban a hacer el resto de los 11. Judas había sido un traidor, pero el resto de los 11 iban a ser abandonadores. Y no es que Jesús necesita que sus discípulos estén con él, no, porque Jesús le dijo a Pedro: yo si quiero tengo legiones de ángeles. El problema era que Jesús veía cómo estaba el corazón de ellos. Hermano, Jesús se entristece al ver nuestra condición, al ver lo renegado que somos, a ver la cabeza dura que somos, al ver que no queremos, que nos rehusamos. Cuando el Señor dice: lo que más te conviene es mi voluntad, lo que más te conviene es orar, lo que más te conviene es leer la palabra, pero ¿sabes qué? Tú no lo prefieres. Tú no prefieres lo que yo sé que es lo mejor para ti. ¿Cómo se pone usted cuando su hijo pequeño de 3 años, 4 años está con fiebre y usted le tiene que dar el jarabe que sabe a pis de mono, no sé qué sabe, pero es horrible? Y usted sabe que es lo mejor para él, pero para él no es lo mejor. Para él lo mejor es no tomarlo, y usted se lo quiere dar a la fuerza y él no quiere. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasó con mi hijo, de tener que una lucha por un jarabe.
y vuela jarabe por todos lados. Él te revolea el jarabe y no quiere tomar el jarabe y está con 40 grados de fiebre y tú sabes que necesita tomarlo, pero él no quiere tomarlo. Entonces tú te angustias. Tú dices, este niño, ¿qué le pasa? No sabe que es lo mejor para él. Lo mismo, yo me imagino a Dios contigo peleándose, diciendo, hey, ¿no te das cuenta que por ahí no es el camino? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Dios no quiere que tú sufras. Ellos iban a sufrir por la mala decisión que iban a tomar. Ellos iban a sufrir por abandonar a Jesús. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Eso iba a revelar. Dios iba a permitir que esto sucediera, porque dice, escrito está, cuando el pastor sea herido, las ovejas serán dispersas. Pero Dios permitiendo esta situación, ¿para qué? Para que ellos vieran cuál era el grado de compromiso que ellos tenían. Pedro dijo, yo no te negaré, yo si es necesario moriré contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me hubieses negado y me habrás negado 3 veces. Y no solamente eso, sino que dice que Pedro maldijo al Señor, como diciendo, ¿quién lo conoce a este perdido? Imagínate de lo que somos capaces. Somos capaces de estar en este momento aquí levantando nuestras manos. Somos capaces de decir, yo te amo, Señor, y no saber, hermano, y creer que nosotros somos buenos. Es lo que yo decía al principio. Tú eres peor de lo que te imaginas. Tú te crees bueno, pero no lo eres, porque tú no sabes a qué te vas a enfrentar. Tú no sabes algo que Pedro no sabía. Pedro no sabía, Pedro estaba juzgando las cosas según emociones. Por eso dice la palabra, antes de hacer algo, primero siéntate y calcula. Por eso cuando tú te casas y te enamoras y ves a esa persona y los ojos te brillan, y ¿por qué te están brillando? ¿Qué es lo que te gustó? Seguramente te gustó su figura, su cuerpo, su barriga, su pelada. ¿Qué fue lo que te gustó? Pero imagínate a esa misma mujer, tú parado en el altar, con 70 años, todo por el piso, llena de bigotes, con poco pelo, canas, arrugas, estrías, varices, celulitis, gorda. ¿La seguirías amando? El problema es que nosotros hablamos y juzgamos de acuerdo a lo que sentimos en el momento, de acuerdo a lo que nos está pasando en ese momento por nuestras emociones. Y después nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Por eso el Señor dice, tú no sabes lo que estás diciendo, Pedro. Tú no sabes lo que va a venir. Tú no sabes que cuando veas que a mí me toman como prisionero, el temor te invadirá y tú saldrás corriendo porque tu carne es débil. El diablo está operando. Hay un mundo espiritual que está atacándote. Que si Dios no te cuidara, mi hermano, si Dios no obrara, Dios hoy obró para que tú vinieras. No fue tu voluntad, no fue tu fuerza, no fueron tus ganas, porque hoy podrías haber estado en una cama, en un hospital, postrado con tus últimos alientos de vida. Pero estás aquí. Dios quiso, Dios fue bueno. Te dio, te regaló una semana más, un día más, unos minutos más. Mira si Dios no es bueno. Ahora el problema es que tú crees que mañana
Tú saldrás y harás tu vida y tendrás tus fuerzas y harás lo que tú se te da la reverenda gana, olvidando que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces a veces Dios tiene que permitir que ciertas cosas pasen en tu vida para que te des cuenta. Para que te des cuenta que ya tu fuerza no es la misma, que ya tu juventud no es la misma. Yo estoy en los 40 y me doy cuenta que ya no soy el pibe de los 20. Y algunos que están aquí ya están en los 50 y otros en los 60 y otros acercándose a los 70. Y tú dices, ¿por qué Dios permite esto? Yo creo que la vejez es un buen ejemplo de nuestra soberbia que hemos tenido de jóvenes, de creer que éramos inmunes y fuertes, invencibles y que nada nos pasaría. Y hoy que nos vamos envejeciendo nos damos cuenta de que ya no nos podemos comer el mundo, que a veces ni siquiera nos podemos comer una hamburguesa y nos cae mal al estómago. Yo antes podía pasar Navidad, Año Nuevo, una y otra vez. Ahora me siento a comer en Navidad y como en exceso y como helado y yo qué sé, y después estoy una semana con buscapina recuperándome. Ya no soy el mismo muchacho. Entonces a veces Dios nos tiene que enseñar algo, que es lo que el Señor quería enseñarles a ellos. Entonces algunos expertos especulan que el Señor estaba angustiado y triste por lo que sus discípulos estaban viviendo, por la condición en la que su vida espiritual se encontraba. Y otros también especulan con que Jesús se sentía triste y angustiado por lo que iba a venir, que iba a ser la muerte en la cruz. Acuérdense que Jesús en Getsemaní, Él no era Dios. Él estaba representando al hombre y Él estaba siendo 100% humano. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra dice que nuestro sumo sacerdote, el Señor, conoce bien las batallas del hombre, conoce bien las luchas por hacer la voluntad de Dios, sabe lo que eso implica en la carne, sabe lo que eso duele en la carne. Y ciertos expertos en exegética creen que Jesús estaba triste porque dice en el 34, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús estaba sintiendo, mira esto, Jesús estaba sintiendo la intensidad de hacer la voluntad de Dios. Podemos ver en estos versículos la angustia que Jesús cargaba en medio, escuche, la angustia, diga conmigo, la angustia en medio de la voluntad. Algunos creen que hacer la voluntad de Dios es llevarme a mí a la gloria. Algunos creen que hacer la voluntad de Dios es beneficiaria para mí, para mis logros, para mis metas. Pero ¿sabes qué? Siempre la voluntad de Dios, o casi siempre, será contraria
a tu voluntad. Muchos creen que, bueno, estoy haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, pastor, yo me voy de la iglesia porque voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? No, me voy a ir a un lugar mejor. ¿Se imagina? Me voy a ir a un lugar donde me traten bien. Me voy a ir a un lugar donde esté mejor. Me voy a ir a un lugar donde cumpla mi ministerio, donde haga la obra de Dios. Ahora, ¿usted cree que esa es la voluntad de Dios? Se da cuenta que no conocemos a Dios. Porque si tú conocieras a Dios, Jesús, en medio de la voluntad del Padre, estaba angustiado y triste. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre o casi siempre no es compatible con mis deseos.